¿Alguna vez te has dicho, ya comí mal, mejor empiezo otra vez el lunes? O quizá pensaste, si no puedo seguir la dieta al 100%, mejor no hago nada o no vale la pena. Si esto te suena familiar, probablemente estás atrapado en esta mentalidad del todo o nada de forma muy inconsciente. Y esto puede impactar mucho en la forma como te relacionas con los alimentos y también en la capacidad de sostener hábitos saludables a largo plazo. ¿Cómo podemos identificar esta mentalidad? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Y cómo podemos salir de ella sin caer en los extremos? Lo vemos en este episodio. Hábitos Inteligentes es el espacio que te brindará las herramientas a crear un estilo de vida saludable, que sea factible, realista y sostenible. Mi nombre es Grace Ibarra y soy nutrióloga y te acompañaré en este proceso. Elige inteligente. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Hábitos Inteligentes. Hoy vamos a platicar de una mentalidad que es mucho más importante de lo que parece y es muy común también, lo veo mucho en consulta, la mentalidad del todo o nada, o lo hago muy bien o mejor no hago nada, porque a veces parece que es la falta de motivación o la disciplina la que nos está saboteando, pero mucho tiene que ver la forma de cómo pensamos o qué creencias hay en relación a las dietas o a la alimentación. Y si no ponemos atención a estas creencias, terminamos en ciclos que parecen normales, pero que también en el fondo nos pueden estar alejando de ese bienestar que queremos construir. Y un ejemplo es ese sentirse a dieta constante o en ese proceso de estar a dieta y no tiene fin. Por eso, además del tipo de dieta o estrategia, es importante también evaluar cuáles son esas creencias o pensamientos que hay en relación de la palabra dieta. ¿Y qué es la mentalidad del todo o nada? En psicología existe un término que se llama distorsión cognitiva. Este concepto se refiere a estos patrones del pensamiento que nos hacen ver la realidad de forma poco realista, extremista o negativa. Y una de las más comunes precisamente es la mentalidad del todo o nada, o también conocida como blanco o negro. Y esto tiene que ver con estos pensamientos de o lo hice bien o lo hice mal, o lo logré o fracasé, o soy disciplinado o no tengo fuerza de voluntad. Y aunque puede aparecer en muchas áreas de nuestra vida, en el trabajo, en el ejercicio o en las relaciones personales, en este episodio nos vamos a centrar en cómo se manifiesta en la alimentación, que es donde más puede limitar nuestros resultados y más estamos buscando un cambio de hábitos. ¿Y cómo se ve este pensamiento? Bueno, es la idea de que si no lo hago perfecto, entonces no vale la pena. Es este tipo de pensamiento que transforma cualquier error en una excusa para rendirse. No deja espacio para la flexibilidad ni para el aprendizaje, solo para el juicio. Y antes de que te des cuenta, ya te encuentras en frases como el ya comí mal en el desayuno, así que hoy me doy permiso de comer cualquier cosa. O comí algo que no debía, entonces ya arruiné todo lo de mi plan de alimentación. O que si como saludable tiene que ser perfecto, si no, no va a funcionar. Si no pude hacer el ejercicio con el que me comprometí, que si me propuse hacer 6 días y hice 3, entonces ya no me va a funcionar. Y te desmotivas porque quizá no piensas que no estás logrando lo que te propusiste. Por lo tanto, genera este pensamiento de autosabotaje. Y lo curioso es que este tipo de pensamiento suele venir de la intención de hacerlo bien, desde hacerlo para mejorar, desde hacerlo con disciplina, pero en la práctica lo que puede provocar es esa rigidez, culpa y abandono, porque no estoy logrando lo que me propuse. Y esta forma de pensar nos puede poner una vara tan alta que si no la alcanzamos, que somos humanos, que nos puede pasar, podemos sentir que fracasamos y eso genera frustración, baja autoestima y muchas veces es lo que genera ese querer abandonar el proceso. Y me doy cuenta que a veces es más lo que nos juzgamos a nosotros mismos, porque a lo mejor así lo aprendimos, porque a lo mejor nos funcionó en otras áreas de nuestra vida, pero en el cuerpo o con nuestro cuerpo a veces es difícil como tener el control de todos los factores que pueden influir. O sea, no nada más se trata de sumar o restar calorías como a veces muchos pacientes creen, que si estoy comiendo menos debería de funcionar, debería de bajar de peso, pero son muchos factores que quizá no están bajo nuestro control, aunque así lo parezca. Y creo que el primer paso es hacernos conscientes de identificar cuáles son estos pensamientos y si nos hemos encontrado en ese tipo de creencias al momento de querer hacer cambios en nuestro estilo de vida, pero también comprender de dónde viene. O sea, esto es muy común. A veces pensamos que a lo mejor somos los únicos, pero hay muchas personas y lo veo mucho en consulta. Y esto es porque vivimos en una cultura que promueve los extremos. Desde muy chicos estamos expuestos a mensajes de o lo haces bien o lo haces mal. O eres disciplinado o eres flojo. Y esto se ve reflejado también en el lenguaje de nos portamos bien o pecamos. Hay pacientes que me dicen en consulta, ya pequé este fin de semana. O sea, como si esa decisión de alimentaria tuviera esa carga moral. Además, el mundo de las dietas ha reforzado por años esas creencias, esa forma de pensar con las dietas súper restrictivas, planes que no permiten errores, el plan de 21 días que si lo haces perfecto va a prometer esos resultados de 21 días seguidito, o los planes detox o los jugos detox de toda la semana. Toma jugos y esto te va a funcionar. El quitar carbohidratos, por ejemplo, los consumo, mejor los quito, que a veces es más fácil o es más atractivo como el ser extremista porque pensamos que así es como va a funcionar. Pero pocas veces ese tipo de estrategias son sostenibles. Y como son tan difíciles de mantener, es lo que puede generar también frustración. Entonces hago la dieta keto por un tiempo, no la puedo sostener,
la dejo de hacer, vuelvo otra vez a hacerla y estos intentos de volver a hacerlo, como es muy difícil, no se puede mantener, pues va generando cada vez más frustración y una mala relación con los alimentos también, de que cuando volvemos a consumir el carbohidrato ya hay una carga de culpa, frustración y querer otra vez abandonarlo y no nada más abandonar el proceso, sino también abandonar el cuerpo porque dices, ay, bueno, ya como cualquier cosa, ¿no? Y al final esto perjudica mucho más también a la salud, más allá del peso. Y algo que veo mucho en consulta es la idea de que la única forma válida de comer bien es hacerlo sin fallas. Y luego llega el paciente a su cita de seguimiento y les pregunto cómo les fue y a veces me dicen no me fue bien, no hice los días de ejercicio que me comprometí, no me apegué tan bien a la dieta y empiezan a decirme todo lo que no les funcionó. Yo regularmente los escucho, pasamos a la evaluación, siempre les digo, bueno, vamos a ver qué tal te fue, vamos a la evaluación de InBody, la composición corporal, las medidas, la plicometría y ya con todos los datos ya le muestro los resultados y a lo mejor a veces en el peso no se refleja porque a veces el paciente se pesa antes de llegar a la consulta para saber si le funcionó, pero ya que estamos viendo toda la composición y las medidas, el paciente se da cuenta que sí bajó grasa corporal, subió músculo, por eso el peso a lo mejor no cambió, pero cambió medidas y todo y se sorprende, es que dices que no lo hice tan bien, o sea, no hice el ejercicio con el que me comprometí, este fin de semana comí esto, no pude hacer esto y es donde se dan cuenta entonces que no necesitan hacerlo perfecto para ver los resultados, que su cuerpo va a responder a los cambios que hacen y que no necesariamente nos tenemos que enfocar en lo que no hicimos bien, sino más bien en lo que hicimos diferente. Y ahí es donde ya les pregunto, bueno, entonces, ¿qué fue lo que hiciste distinto que antes no hacías que puede estar generando este resultado? Y hasta la perspectiva cambia, el paciente me empieza a decir todo lo que sí hizo, que a lo mejor no hizo los 6 días, pero fue constante con los 3 días a la semana, que antes no hacía casi, no se movía, o que antes no caminaba tanto y empezó a caminar y eso hizo la diferencia. Y muchas veces ese pensamiento es lo que genera también que el paciente abandone el proceso. Porque ¿qué tal si el paciente antes de llegar a la consulta se pesa y dice, no bajé, no, mejor ya no voy a la consulta, ya no voy? Y hay pacientes que me dicen, pensé que no me iba a ir bien y no quería venir a la consulta. Y a veces hay pacientes que ya se quedan con la primera cita, no le dan seguimiento y esto es un proceso. Y es importante saber que los procesos no siempre son lineales, a veces hay estas curvitas, a veces hay otros indicadores que no nos damos cuenta, que puede ser que si tú te evalúas y ves esa disminución de grasa que en la báscula no se ve, no se percibe cuando tú pesaste en casa, pues eso es lo que puede motivarte a continuar y te permite continuar en el proceso y ves el resultado y te das cuenta que no tienes que hacerlo perfecto, sino constante. Y algo interesante de esta mentalidad del todo o nada es que cuando estamos en el todo, o sea, lo hacemos muy bien, lo hacemos excelente, que podemos tener los resultados y nos puede mantener en ese rumbo del proceso, en el camino, pero llega un punto que nos puede afectar. ¿Cómo nos puede afectar esto a nuestro cuerpo o nuestra salud? Primero es que dejamos de escuchar a nuestras necesidades reales, empezamos a pensar esto debería de ser, esto no debería, esas son las calorías, si yo consumí calorías, estas las gasté y empieza a ser un proceso muy matemático. Comer deja de ser natural y se convierte en esa evaluación constante. Esto se vuelve también un ciclo emocional porque si comes algo que no estaba en tu plan, sientes culpa, te castigas, abandonas el plan, te comprometes otra vez y vuelves a iniciar. Y esto es este ciclo que se repite varias veces y puedes desgastar tu autoestima, también debilita esa confianza para hacer cambios duraderos. Y a veces pensamos de que aunque haga cambios ya no me va a funcionar porque mi cuerpo no responde bien. Hay pacientes que ya llegan a consulta y me dicen, ya estoy cansado de hacer dietas, ya quiero cambiar mis hábitos, porque se dan cuenta que este término de dieta o esa idea de las dietas es extremistas o restrictivas o constantes, deja de ser saludable y es difícil mantenerlas en el tiempo. Y otra de las cosas que puede afectar esta mentalidad, como ya lo mencioné, es que te impide ver el progreso real. Por esa sensación de no lo hice perfecto, creemos que no estamos avanzando, como los pacientes que llegan al seguimiento que piensan que no les fue bien y ya se evalúan y ya dicen, mira, sí me fue bien. Y esto es porque los cambios sostenibles no se van a ver en una comida ni en una semana perfecta. Se van a construir a lo largo del tiempo con flexibilidad, consistencia y aprendizaje también en el proceso. Y a nivel fisiológico, esta rigidez también puede afectar a nuestro organismo. Esas subidas y bajadas constantes en los hábitos de alternar periodos de restricción o descontrol puede afectar a tu salud hormonal, metabolismo, los niveles de energía, la digestión o incluso también en tu salud mental. Por ejemplo, vivir constantemente en ese modo dieta puede aumentar el estrés también, alterar el apetito, provocar también hasta resistencia a la insulina porque es ese tengo que resistir, tengo que hacerlo y esa sensación de lucha constante con el hacer la dieta y no poder o creer que no está funcionando, claro que puede aumentar los niveles de cortisol, que sabemos que es la hormona del estrés y todo esto cómo puede afectar a la salud. Entonces puede estar generando esa ansiedad en torno a la comida constantemente y eso deja de ser saludable.
Y si hay algo de esto que te he mencionado y crees que te hace sentido, pero no estás tan seguro, segura, y crees que a lo mejor este episodio no es necesariamente tu caso, bueno, ahora voy a compartir algunas señales que podrían ayudarte a identificar si tienes esta forma de pensar. Número 1, ¿te ha pasado que si no haces algo perfecto sientes que ya no vale la pena? Por ejemplo, que comiste algo fuera de lo planeado y piensas, ya arruiné el día y ya mejor sigues comiendo mal. O a lo mejor ya no le prestas atención tanto a ese enfoque o a ese objetivo que tenías en un inicio. Número 2, cuando cometes un error, te hablas mal a ti mismo, que piensas, qué mal estoy, no puedo, no tengo fuerza de voluntad, soy un desastre, otra vez lo arruiné, no puedo lograr lo que me propongo. Número 3, ¿sientes que necesitas hacerlo todo al 100 o mejor no hacer nada? Por ejemplo, si no puedes ir al gimnasio una hora, mejor decides ya no ir. O si te comprometiste 6 días y no pudiste ir uno, ya te cuesta trabajo poder retomar porque sientes que fallaste. O si no puedes comer perfecto, entonces te das el permiso de comer cualquier otra cosa porque ya no lo hiciste bien. Número 4, ¿clasificas los alimentos como buenos o malos? O sea que si comiste algo malo, ya sientes que ya no te fue bien, que ya lo hiciste mal, que ya fracasaste, ya no tuviste el resultado. Y eso puede también alimentar la idea de que comer saludable tiene que ser impecable cuando no es así. Número 5, ¿tienes esa costumbre de empezar de cero? O sea que si piensas que te saliste tantito de tu plan de alimentación, tuviste ese desliz, ya significa que todo lo anterior ya no funcionó. Y por ejemplo dices, no, mejor ya empiezo el lunes, ya no lo hice bien, entonces empiezo desde cero. Número 6, y creo que esto le pasa a muchos pacientes que están ahorita en consulta, de te cuesta ver los resultados si no son grandes o visibles o muy significativos, porque a veces hay mejoras reales o más importantes como el tener más energía, mejor digestión, menos ansiedad, y si no tenemos un cambio significativo en el peso o en las medidas, como a veces pensamos, porque a lo mejor no es tan realista ver esos 5 kilos menos y te imaginas que deberías de bajar así y como bajaste 2, pues piensas que no está funcionando, que no estamos logrando nada. Y esto tiene que ver con objetivos poco realistas, porque a veces tenemos la idea de llegar a ese peso ideal con el que en alguna vez nos sentimos saludables, pero a lo mejor ese peso ni siquiera era tan saludable. A lo mejor no teníamos el músculo que tenemos ahora y las necesidades son otras. O sea, no necesitas estar bajando tanto de peso, sino a lo mejor mejorar esa composición corporal. También a veces tenemos estas ideas de tengo que bajar 5 kilos o estas ideas que a lo mejor por haber hecho dietas muy restrictivas, que en esas dietas extremas que te costó trabajo mantener, pero viste en la báscula un cambio de 5 kilos en una semana, piensas que si no estás bajando al mismo ritmo, entonces lo que estás haciendo ya no está funcionando. Pero es bien diferente cuando haces un enfoque saludable, porque la idea es que en el proceso te sientas saludable y que esa constante, bueno, esa forma de sentirte saludable en el proceso genere esa constancia, por lo tanto el resultado se va a dar y va a ser un resultado mucho más significativo que bajar 5 kilos en una semana que después los vas a volver a subir. Así que si reconociste alguna de estas señales, pues no estás solo, esto es algo muy común y no significa que lo estás haciendo mal, sino simplemente quizá estás tratando de hacer cambios desde una lógica rígida que a lo mejor así aprendimos en algún otro aspecto, y lo digo también porque me incluyo, a veces puedo ser yo muy exigente conmigo misma, pero a veces el darnos cuenta que esa exigencia ya no nos está funcionando nos puede llevar también a la transformación, a buscar otras respuestas, a aprender a hacerlo de forma diferente, porque es algo que ya no funciona. O sea, es reconocer que eso puede estar autosaboteándonos en muchos aspectos, como decimos. No, a veces estos pensamientos en la alimentación es un aspecto, porque bueno, mi psicóloga, mi terapeuta me ha dicho, la forma de cómo nos relacionamos con los alimentos es también cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces, el trabajo que hagamos a nivel terapéutico con nosotros mismos, el ser más compasivos, ser más amorosos, el trabajar este amor propio, autoestima, también nos va a ayudar a ver la alimentación de una forma distinta, sin esa exigencia, sin ese juicio constante, el labrarnos mejor, el poder comprender que estamos en un proceso y estamos aprendiendo. Así que la buena noticia es que esta forma de pensar se puede cambiar, con conciencia, con paciencia y sobre todo con una visión más amable, más realista de lo que significa también cuidar a nuestra salud. Y si es necesario trabajarlo de forma multidisciplinaria, con nutrición, mi terapeuta, mi médico, si existe alguna patología importante a atender, vale la pena. Ahora les voy a compartir estrategias para cambiar esta mentalidad, que aunque sabemos que es difícil a lo mejor cambiar esa forma de pensar que nos ha acompañado por años, y más porque a veces son muy inconscientes, no nos estamos dando cuenta, por lo menos si en este episodio ya identificaste algunos, puedes empezar por ahí, a empezar a cambiar la forma de cómo nos hablamos a nosotros mismos, saber que es un trabajo progresivo que va a comenzar desde la observación, desde el hacer consciente y empezar a tomar decisiones diferentes, aunque sea poco a poco. Así que aquí te voy a compartir algunas estrategias que puedes empezar a aplicar desde hoy. Primero, deja de buscar la perfección. Empieza a buscar esa consistencia. Cambia la pregunta de ¿lo hice perfecto? A
por lo menos hice lo mejor que pude hoy? ¿Qué estoy haciendo diferente que antes no hacía? Por ejemplo, un desayuno equilibrado, tomar más agua, caminar un rato, todo suma. Y aunque no haya sido un día perfecto, puede seguir siendo un buen día. Algo que les comparto a los pacientes es que es importante tener la certeza de que cada decisión saludable que hagas, esa fruta que elegiste o ese tomar agua en vez de refresco, claro que va a tener un impacto positivo en tu salud. O sea, más allá de las calorías o si vas a bajar de peso por esa decisión, más bien es el impacto a tu cuerpo, que esa agua va a oxigenar a tu organismo, vas a tener más concentración, te va a ayudar a tu día a día, esa fruta te va a dar la energía que necesitas, la fibra, las vitaminas, antioxidantes. Es pensar también desde ese punto de vista. Número 2, aprende a ver las áreas grises. No todo es blanco o negro. O sea, si comiste algo fuera de lo planeado, no pasa nada. Tu siguiente elección asegura que sea saludable y esté alineada a tu bienestar. Es normal a veces tener circunstancias que nos muevan la rutina. Es normal cumplir años y que quieras comer pastel, por ejemplo. O sea, un alimento no va a definir tu progreso. O sea, lo que importa es lo que haces la mayoría del tiempo. O sea, ¿qué es eso que predomina en tu día a día? En Hábitos Atómicos, del libro de James Clear, recomienda no dejar de practicar un hábito por más de 2 días consecutivos. Si se interrumpe el hábito por un día, es crucial retomarlo al día siguiente para evitar caer en esa espiral de inactividad. O sea que si queremos hacer un cambio en nuestro día a día, quiero generar un nuevo hábito, la clave es no dejar de hacerlo más de 2 días seguidos. Y esto es algo que también les comparto. Y esto es con la intención de hacer que predominen nuestros hábitos sanos. Y que es normal que a lo mejor un día nos levantamos más cansados y escuchamos a nuestro cuerpo y descansamos. Porque también el sobreentrenar o entrenar sin no dormir bien, pues tampoco es tan saludable. Así que es importante la clave en la consistencia y en no romper esa cadena de hábitos, incluso si se trata de esos pequeños pasos diarios. Número 3, cuida el lenguaje que usas contigo mismo. Evita frases como me porté mal, ya lo arruiné, ya hice trampa o pequé, por ejemplo, como ahorita les decía, y cámbialas como a lo mejor hoy no salió como esperaba, pero sigo. Esto fue una elección, o sea, elegí, lo disfruté, no es que me porté mal, no fue un error y mañana vuelvo a lo que me hace también sentir bien y empezar a hacerlo desde esa forma amigable, no desde el me siento culpable, no debí haberlo hecho, entonces me voy a restringir al día siguiente, porque eso también genera este ciclo de me restrinjo, me excedo, me vuelvo a restringir y estos ciclos a veces que se vuelven muy inconscientes. Número 4, permítete flexibilidad planeada. No tienes que comer perfecto para ver resultados, puedes disfrutar alimentos que te gustan sin sentir culpa. Y es aprender a disfrutar lo saludable. Es aprender a disfrutar en balance, como les digo a los pacientes. Y disfruto lo saludable como lo no tan saludable también, porque recordemos que la comida es parte del disfrute, solo es hacer que predominen esas elecciones saludables. O sea, siempre hay algo que disfrutamos, y esto lo he compartido en otros episodios también, hay algo que disfrutamos que sabemos que no es tan sano. Yo también como algo que puedo disfrutar y que sé que no es tan sano, pero yo sé en qué momento, en qué me gusta compartir con personas, con amigos, con familia. Cada quien va eligiendo en dónde sí vale la pena y saber a qué cantidades, a qué medida no va a perjudicar en tu salud. O sea, la frecuencia y la cantidad va a ser lo que va a generar toda la diferencia en ese alimento que tú elijas. ¿Cuántas veces a la semana y qué tanta cantidad lo consumes? Número 5, reconoce y celebra esos pequeños logros. Si lograste dormir mejor, si comiste con más calma, el comer despacio, por ejemplo, hace toda la diferencia. Si no te castigaste por un antojo, también eso es importante y eso también ya es un avance. El progreso real a veces no es tan visible, no se mide a veces en tallas, pero se va sintiendo en esa relación saludable con los alimentos. De hecho, hoy vi una paciente que en un principio quitaba carbohidratos, hacía dietas muy restrictivas, comía muy poco, hacía mucho ejercicio, no se sentía bien, se sentía cansada y está avanzando. Y uno de los resultados que yo veo más valiosos es que tiene una relación mucho más sana con la comida, más allá de los resultados físicos. Para mí, yo como nutrióloga, porque es una paciente que ya llegó con peso saludable, una grasa saludable, simplemente quería como tonificar, especificar, o sea, como un objetivo mucho más específico. Para mí, el hecho de que se trate mejor a nivel emocional y física, o sea, fisiológica, por el hecho de que ya está comiendo un poco más sano y se siente mejor, ese es el mejor resultado que yo puedo ver. Como nutrióloga es una de las satisfacciones que me da a mí, más allá de que a veces sea un resultado en la báscula. Y un ejemplo de celebrar esos pequeños logros y algo que yo practico en la consulta es que cuando llega el paciente a su cita de seguimiento y empieza a platicarme todo lo que no hizo bien, rápido le pregunto o ahí le cambio la forma de ver su progreso haciéndole la pregunta ¿qué hiciste diferente en tus hábitos diarios que antes no hacías? Y ahí cambia la perspectiva porque el paciente se empieza a enfocar en lo que sí hizo bien. Y al salir de la consulta ya sale motivado y a continuar.
en vez de enfocarnos en lo que no y alimentar esa culpa o de que pudo haber sido mejor, pues sabemos que siempre puede ser mejor, pero ya hiciste algo diferente. Número 6, reestructura también tu plan de acción. ¿Cuál es la estrategia que estás utilizando en este momento para lograr ese objetivo que estás buscando? ¿Es algo que puede ser sostenible, que es realista, que es factible? Si tu plan solo funciona cuando estás 100% motivado, se dice que no es un buen plan. O sea, es importante diseñar hábitos que puedas sostener también tanto en días normales, o sea, como en el día a día, cuando tenemos todo planeado en los horarios, como también en semanas difíciles donde no tuve tiempo, tengo juntas o los fines de semana. Algo que puedo decir que caracteriza hábitos inteligentes y es algo que les comparto, que sea factible, realista, sostenible, pero a veces para que sea realista es importante yo como nutrióloga también adaptarme al estilo de vida del paciente, apoyarlo en esos escenarios posibles en los que quizá pueda ser complicado elegir saludable. Por ejemplo, hay pacientes que por su rutina de trabajo viajan mucho o tienen muchas cenas de trabajo los fines de semana. Y es importante entonces enseñarle en esos escenarios cómo hacerlo, porque a veces he notado que muchos pacientes me dicen es que yo no quiero hacer cambios o no quería hacer cambios porque mi trabajo no me lo permite. Pero nos podemos adaptar a eso para que logres hacer cambios. Por ejemplo, ahorita en vacaciones ya varios pacientes que se van con una guía, que sabemos que es difícil hacer un plan de alimentación súper exacto y preciso en vacaciones, más porque vas a comer, alguien va a preparar los alimentos por ti, los horarios cambian, pero hay maneras de que lo vea de una forma tan sencilla, que se sienta que está como todavía alineado en un proceso sin necesidad de esa dieta o esa estrategia que se estaba utilizando antes. Lo ve más sencillo, lo hago realista, donde a lo mejor va a haber un poquito más de grasas porque alguien más va a cocinar por ti, entonces considera esto, por lo menos prioriza tu proteína, 3 tiempos de comida, no vas a hacer los 5 tiempos que hacías antes, no vas a hacer ejercicio, pero vas a caminar, entonces también eso va a impactar y ya el paciente también se siente en las vacaciones sintiéndose saludable. Y algo que ayuda mucho al paciente a ayudarlo es precisamente en el proceso a que se sienta saludable, porque sintiéndose saludable, pues va a elegir sano y se va a sentir como parte en el proceso sin esa sensación de ya lo solté por completo, entonces tengo que volver a iniciar, porque esa sensación es lo que cuesta a veces también trabajo, como el ya lo que se avanzó, a veces pues ya genera esa dificultad, ¿no?, de que puedan retomar. Número 7, pide apoyo si lo necesitas. A veces romper con esas creencias o esos pensamientos se requiere guía y acompañamiento, porque puede ser que ya sepas qué comer o más bien que dejar de comer, pero quizá el permitirte el apoyo puede hacer este proceso también más sencillo, porque no solamente es qué comer y qué no, es también a qué cantidad necesitas, cómo hacerlo sostenible, qué otros factores además de la alimentación es importante evaluar, y lo más importante es conocer a tu cuerpo, más allá de un peso como indicador, la composición corporal. En la consulta en línea o presencial le vamos a evaluar la composición, tus medidas, todo lo necesario, los indicadores necesarios que la consulta permita, por ejemplo en la consulta en línea, para medir el progreso y poner objetivos realistas. El tener objetivos realistas puede generar hacer este proceso más fácil, porque genera como esa forma de celebrar esos pequeños logros cuando pones un objetivo alcanzable. Y además que la estrategia también sea realista, contemplando todos los aspectos, todos los escenarios posibles que pueden ocurrir sin esa necesidad de ya no lo hice bien porque tuve este evento, entonces ya lo dejo, sino es este proceso de acompañamiento interesante. Y bueno, para concluir este episodio me gustaría compartir que salirnos de esta mentalidad del todo o nada no significa rendirnos. O sea, no significa que si ya no lo voy a hacer perfecto como antes lo hacía o como es mi intención de hacerlo muy bien, significa que entonces ya me estoy rindiendo y me estoy conformando. Al contrario, significa empezar a hacerlo de una forma distinta, más realista, flexible, compasiva con la alimentación y contigo. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo constante, de tomar decisiones que puedas mantener en días buenos como también en días no tan buenos, porque pasa, es la vida. Y cada vez que eliges continuar o retomar tus hábitos, aunque no haya sido perfecto, estás rompiendo ya con este patrón, estás construyendo una forma de vida, de verte, de tratarte y de avanzar. Y aunque no siempre se note por fuera o en una báscula, va a transformar tu salud totalmente por dentro. Así que recuerda que el objetivo principal, más allá de un peso, es tu salud física y emocional. Haz que durante el proceso, se sienta igual que al llegar a la meta. Elige inteligente. Nos vemos próximo episodio. Muchas gracias por acompañarme. Los invito a que se suscriban a este canal de YouTube. Y a los que nos están escuchando en las plataformas de audio, si son nuevos en este espacio, los invito a calificar este podcast. Nos vemos pronto y les mando un abrazo.
Si te gustó este episodio, dale clic en el botón seguir y comparte. Visita nuestra página web www.habitosinteligentes.com y síguenos en nuestras redes sociales como Hábitos Inteligentes.